¿Alguna vez has sentido el frío punzante de la traición? Ese abismo que se abre en el pecho cuando la herida no viene de un enemigo, sino de alguien a quien amabas, de tu propia sangre, de un amigo del alma, de la persona en la que depositaste toda tu confianza. Es un dolor diferente, un dolor que no solo rompe el corazón, sino que fractura la realidad misma. Y en medio de ese silencio ensordecedor, surgen las preguntas que nos persiguen en las noches de insomnio. ¿Por qué a mí? ¿Cómo es posible que alguien a quien amé me hiciera tanto daño? Y la más profunda de todas, ¿dónde está Dios cuando te arrancan el alma y te venden por unas pocas monedas de plata? Si alguna vez te has sentido abandonado en el pozo de la desesperación, este video es para ti. Hoy no solo vamos a contar una historia, vamos a vivirla. Hoy emprenderemos un viaje profundo a través de una de las narrativas más poderosas de la humanidad, la historia de José. Primero, desentrañaremos el nudo familiar, el caldo de cultivo tóxico de celos y favoritismo que encendió la mecha de la traición. Luego, descenderemos a la anatomía de ese acto atroz, analizando la psicología detrás de la envidia que puede llevar a un hermano a vender a otro. Después, nos sumergiremos en la pregunta teológica más difícil: ¿cómo opera el propósito de Dios en medio del mal humano? Analizaremos el significado hebreo original de palabras clave que transforman nuestra comprensión de la historia. Y finalmente, te entregaré las lecciones eternas que José aprendió en el pozo, herramientas espirituales que puedes aplicar hoy mismo para transformar tu vida más profunda en tu mayor fortaleza. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir que tu traición no fue el final de tu historia, sino el violento y necesario comienzo de tu verdadero propósito. Para entender la profundidad de la herida, primero debemos entender el lienzo sobre el cual fue pintada. Nuestra historia no comienza en un pozo, sino en el corazón de un hogar roto. Un hogar gobernado por Jacob, un patriarca complejo, bendecido por Dios pero marcado por sus propias fallas y favoritismos. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez y de Raquel, la esposa que había amado con todo su ser. Y este amor, desbordado y mal administrado, se materializó en un regalo: una túnica. La Biblia la describe como una túnica de diversos colores, pero la palabra hebrea original, ketonet pasim, es mucho más significativa. No solo habla de colores, habla de un manto que llegaba hasta las palmas de las manos y los pies. Era una prenda de realiza, de exención. Una prenda que gritaba: «Este hijo no está destinado a los trabajos forzados del campo como ustedes, está destinado a gobernar». Cada hilo de esa túnica era una espina en el corazón de sus hermanos. Era el recordatorio diario de su insignificancia a los ojos de su padre. La envidia, mis amigos, no es simplemente querer lo que otro tiene. Es un veneno que corroe el alma. Un resentimiento que nos hace sentir que la bendición de otro es una afrenta personal. Los hermanos no solo envidiaban la túnica, odiaban la identidad y el destino que representaba. Y sobre este suelo fértil de resentimiento, José, en su inocencia juvenil, arrojó 2 semillas más: sus sueños. Sueños de manojos de trigo y de estrellas inclinándose ante él. Sueños que, para él, eran una revelación divina, pero para sus hermanos eran la máxima expresión de arrogancia. No escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de un niño mimado que se creía superior. El escenario estaba listo. El favoritismo del padre había creado la división. La envidia de los hermanos había acabado el pozo emocional, y los sueños de José estaban a punto de convertirse en su peor pesadilla. Pero, ¿no es así como a menudo comienza la traición en nuestras vidas? No con un acto explosivo, sino con pequeñas grietas en las relaciones, con palabras no dichas, con favoritismos sutiles, con envidias silenciosas que crecen en la oscuridad hasta que están listas para devorarlo todo. Antes de que nos arrojen al pozo, a menudo, ya hemos estado viviendo en una familia o una comunidad rota. «Ahí viene el soñador», se dijeron unos a otros. Génesis 37, versículo 19.
Noten la burla en sus palabras. Cuando la envidia se ha apoderado de un corazón, convierte las virtudes de una persona en sus defectos. El don profético de José se convirtió en su apodo de burla, el soñador. Y entonces el plan se teje con hilos de odio. Lo despojan, le arrancan la ketonet pasim, ese símbolo de identidad y amor paternal. Despojarlo de la túnica fue el primer paso para despojarlo de su humanidad. Lo convirtieron en un objeto, en un problema a resolver. Lo arrojaron a un pozo seco. Piensa en la simbología. Un pozo está destinado a dar agua, a dar vida. Un pozo seco es una promesa rota, un lugar de muerte y desesperanza. En ese momento, para José, el mundo se redujo a un círculo de luz burlona muy por encima de su cabeza y las paredes frías y ásperas de su nueva realidad. Y aquí viene el detalle más escalofriante de la historia. El versículo 25 dice, «Y se sentaron a comer pan». Imagina la escena. Mientras su hermano, su propia sangre, está en un pozo oscuro, aterrado, probablemente gritando por ayuda, ellos se sientan a comer. Esta no es una decisión impulsiva, es la fría y calculada indiferencia del mal. Es la capacidad del corazón humano de compartimentar su crueldad, de justificar lo impensable para poder seguir con la normalidad. ¿Cuántas veces en nuestro mundo vemos esta misma escena? Líderes que deciden el destino de miles mientras disfrutan de un banquete. Personas que destruyen la reputación de otro con un simple post en redes sociales y luego siguen con su día como si nada. Fue Judá, no el primogénito Rubén que quería salvarlo, quien propuso la idea pragmática. ¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo. Vean la lógica retorcida del pecado. No es un acto de misericordia, es un acto de conveniencia. Venderlo les quitaba la culpa directa de la sangre y les daba un beneficio. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de un hijo amado, de un hermano, el precio de un destino. Lo vendieron a mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto, y con cada paso de ese camello que lo alejaba de su hogar, una puerta se cerraba y un abismo de incertidumbre se abría. La traición se había consumado, pero en el silencio de ese pozo y en el largo y polvoriento camino a la esclavitud, la pregunta más importante de todas apenas comenzaba a formarse. Una pregunta que quizás tú te estás haciendo ahora mismo. Este es el corazón teológico de nuestra historia. Este es el momento en que la fe se enfrenta a su prueba más dura. En el pozo no hay ángeles, no hay voces del cielo, no hay milagros, solo hay silencio. El silencio de Dios. Es un concepto que los teólogos judíos llaman Hester Panim, que se traduce como el ocultamiento del rostro de Dios. Es esa terrible sensación de que Dios ha apartado su mirada, de que nuestras oraciones rebotan en un techo de bronce. Es el grito de David en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo grito que Jesús exhalaría desde la cruz. José, el amado, el soñador, el que tenía una conexión aparentemente directa con lo divino, ahora está solo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios, que le dio los sueños, permite que el camino para cumplirlos pase por el abismo de la traición y la esclavitud? Aquí es donde debemos reconfigurar nuestra comprensión de la soberanía de Dios. A menudo pensamos que si Dios está con nosotros, el camino será fácil, libre de obstáculos. Pero la historia de José nos enseña una verdad mucho más profunda y poderosa. Dios no siempre nos libra del problema, sino que nos sostiene a través del problema para cumplir un propósito mayor. Pensemos en una parábola moderna. Conozco la historia de Elena, una emprendedora brillante que invirtió todos sus ahorros y su corazón en una empresa de tecnología con una misión social. Todo iba perfectamente. Pero de la noche a la mañana, un socio en quien confiaba ciegamente la traicionó, robó su propiedad intelectual y la dejó en quiebra. Elena se sintió como José en el pozo,
traicionada, arruinada y preguntándose dónde estaba el Dios que le había dado esa visión. Durante meses sintió ese Hester panim, ese silencio. Pero en ese desierto se vio obligada a aprender sobre leyes, sobre finanzas, sobre la naturaleza humana, de una forma que nunca habría aprendido en el éxito. Años después, fundó una nueva empresa, mucho más sólida, más sabia, con una estructura que la protegía. La traición que casi la destruye se convirtió en el doloroso pero necesario aprendizaje que la preparó para un éxito mucho mayor y más duradero. El mal de su socio no fue orquestado por Dios, pero Dios, en su soberanía, lo usó como el cincel que esculpió en ella la líder que necesitaba ser. El pozo, para José y para nosotros, no es la ausencia de Dios, es la incubadora de Dios. Es el lugar oscuro y silencioso donde Él forja el carácter, la resiliencia y la dependencia total en Él, cualidades que son imposibles de aprender en la cima de la montaña. Dios estaba tan presente con José en el silencio del pozo como lo estuvo en el palacio del faraón, solo que operaba de una manera diferente, no como un rescatador inmediato, sino como un arquitecto paciente. Y esa es la promesa que debemos abrazar cuando nos encontramos en nuestro propio pozo. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. El viaje a Egipto fue más que un desplazamiento geográfico. Fue un despojo sistemático de su identidad. Piénsalo. Primero, perdió su túnica, el símbolo del amor de su padre. Luego, perdió a su familia, su conexión con su pasado y su tribu. En el pozo, perdió su libertad, el control sobre su propio cuerpo. Y ahora, en esta caravana, estaba perdiendo su nombre. Ya no era José, hijo de Jacob, era el esclavo hebreo, una mercancía, un número en el inventario de un mercader. Egipto representaba la antítesis de todo lo que conocía. Una cultura politeísta, un idioma desconocido, costumbres extrañas. Era una sobrecarga sensorial diseñada para borrar quién era él. Este es un ataque espiritual muy profundo, porque si el enemigo puede hacerte olvidar quién eres, puede hacerte olvidar de quién eres. Si puede borrar tu identidad como hijo amado, puede borrar tu conexión con el Padre Celestial. ¿Te suena familiar? Quizá has pasado por un divorcio que te hizo cuestionar tu identidad como esposo o esposa, o un despido que te despojó de tu título profesional haciéndote sentir inútil, o una enfermedad que te robó la vitalidad y te hizo sentir como una sombra de lo que eras. Estas son las Egiptos modernas, crisis que nos arrancan las etiquetas con las que nos definimos y nos dejan desnudos, preguntándonos, si no soy esto, ¿quién soy? Pero aquí es donde José nos da nuestra primera gran lección de resiliencia. Aunque le quitaron todo lo externo, la túnica, la familia, la libertad, había algo que sus hermanos y sus captores no podían tocar: su núcleo interno, su relación con Dios. No leemos que José maldijera a Dios en el camino, no leemos que abandonara su fe. En algún lugar, en lo profundo de su ser herido, la semilla de aquellos sueños, la convicción de que Dios estaba con él, permaneció viva. Se aferró a la única identidad que nadie podía quitarle, la de ser un siervo del Dios Altísimo. Y esa es la clave para sobrevivir nuestro propio viaje a Egipto. Cuando el mundo te despoje de tus títulos y posesiones, debes aferrarte a la identidad inmutable que tienes en tu Creador. Porque cuando sabes de quién eres, ningún lugar ni ninguna circunstancia pueden definir quién eres. Llegamos ahora al corazón de la promesa. ¿Cómo puede un acto de pura maldad, como la traición de los hermanos de José, convertirse en parte del plan perfecto de Dios? Para entender esto, debemos mirar el mundo desde la perspectiva de Dios, como si miráramos un tapiz. Desde nuestro punto de vista, aquí abajo, en la parte de atrás del tapiz, la vida a menudo parece un caos. Hilos negros de dolor, hilos rojos de ira, nudos de confusión, hilos cortados de relaciones rotas. No tiene sentido. Vemos el acto malvado de los hermanos como un hilo negro y feo que arruina el diseño. Pero Dios, el maestro tejedor, trabaja desde el frente del tapiz. Él ve la imagen completa. Él no causa el mal,
Los hermanos tomaron su propia decisión pecaminosa y fueron responsables de ella. Pero en su soberanía infinita, Él es capaz de tomar ese mismo hilo negro del mal y tejerlo en su diseño de una manera que sirva a su propósito redentor. Es la verdad que el propio José declararía años después a sus hermanos, en una de las frases más poderosas de toda la Escritura, en Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Analicemos esa frase. Él no dice, lo que hicieron no fue tan malo. No, Él valida su dolor y la intención de ellos. Ustedes pensaron hacerme mal. Él no dice, Dios me hizo esto. No, Él atribuye el mal a sus hermanos. Pero luego viene el giro divino. Pero Dios lo encaminó a bien. La palabra hebrea para encaminó es hashab, que significa calcular, planear, tejer con intención. Significa que mientras los hermanos estaban tejiendo su plan de odio, Dios ya estaba tejiendo un plan superior de salvación. El mismo acto que fue diseñado para destruir al soñador fue el vehículo que Dios usó para llevarlo a la posición exacta donde sus sueños se cumplirían y salvaría a su familia y al mundo de la hambruna. Ahora tú tienes el mismo plan para tu propia historia. Esto es alucinante. Significa que el peor día de tu vida, la traición más dolorosa, la injusticia más grande, no tiene el poder de descarrilar el plan de Dios para ti. De hecho, Dios es tan poderoso y tan sabio que puede tomar la peor arma que el enemigo forjó en tu contra y convertirla en la misma herramienta que te eleve a tu destino. Tu pozo puede ser el pasaje a tu palacio. Tu traición puede ser el catalizador de tu propósito. La pregunta no es si el mal sucederá, la pregunta es si confiarás en el maestro tejedor, incluso cuando solo puedes ver el desorden de los hilos por detrás. La historia de José no es solo para ser admirada, es para ser vivida. Desde el fondo de ese pozo y en el camino a la esclavitud, podemos extraer 3 verdades eternas que sostuvieron a José y que pueden sostenerte a ti hoy. Verdad número 1. La soberanía de Dios es tu ancla en la tormenta. José sobrevivió no porque entendiera lo que estaba sucediendo, sino porque confiaba en aquel que orquestaba todo. La soberanía de Dios no significa que serás inmune al dolor, sino que tu dolor nunca será en vano. Cuando te sientas a la deriva, traicionado y solo, aférrate a esta verdad como un ancla. Dios tiene el control. Esto no me está sucediendo a mí, está sucediendo para mí. Hay un propósito en este dolor, aunque no pueda verlo ahora. Esta creencia es el fundamento de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Verdad número 2. El carácter se forja en el fuego, no en la comodidad. La vida fácil produce personas débiles. El favoritismo de Jacob estaba convirtiendo a José en un joven arrogante e ingenuo. El pozo, la traición y la esclavitud fueron el fuego que quemó la escoria de su carácter y forjó en él la humildad, la integridad, la sabiduría y la dependencia de Dios que necesitaría para gobernar Egipto. No maldigas tu prueba. Es tu campo de entrenamiento. Cada injusticia es una oportunidad para aprender a perdonar. Cada momento de soledad es una invitación a profundizar tu relación con Dios. Tu adversidad no es un obstáculo para tu destino, es el camino hacia él. Y verdad número 3. La ofensa no perdonada es una prisión que tú mismo construyes. Aunque la historia del perdón de José viene mucho después, la semilla se plantó aquí. José tuvo que tomar una decisión en ese pozo. ¿Permitiría que la amargura lo consumiera o elegiría confiar en Dios? La amargura te mantiene encadenado a la persona que te hirió. El perdón, en cambio, te entrega las llaves de tu propia celda. Perdonar no es decir lo que hiciste estuvo bien, es decir lo que hiciste ya no controlará mi vida. José pudo ser un instrumento de Dios porque su corazón no estaba obstruido por el veneno del rencor. Esta es quizás la lección más difícil, pero la más liberadora de todas. Soberanía, carácter y perdón. Estas no son solo ideas teológicas, son las herramientas de supervivencia espiritual que José usó para pasar de un pozo a un palacio, y son las mismas herramientas que Dios te ofrece a ti hoy.
Al principio de nuestro viaje, nos hicimos algunas preguntas. ¿Por qué Dios permite la traición? ¿Dónde está Él en nuestro sufrimiento? Y ahora, la historia de José nos da la respuesta. No es una respuesta simple, no es un cliché, es una verdad profunda y transformadora. Dios permite la traición porque vive en un mundo quebrantado, donde los humanos tienen libre albedrío para elegir el mal. Pero Él es tan soberano que ese mal nunca tiene la última palabra. Él está en nuestro sufrimiento no como un espectador distante, sino como el maestro tejedor, tomando los hilos rotos y enredados de nuestras vidas y tejiéndolos en una obra maestra de redención que nunca podríamos haber imaginado. La venta de José por sus hermanos fue un acto de maldad indescriptible, pero fue el pasaje que lo llevó a Egipto, para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para salvar a su pueblo y cumplir los sueños que Dios le había dado. Tu traición, esa herida que creíste que te definiría para siempre, no es tu identidad final, es solo un capítulo, es el pozo en tu camino hacia el palacio. Confía en el proceso, confía en el tejedor. Si hay una sola verdad que quiero que te lleves hoy, que resuene en tu espíritu esta semana, es esta. El pozo no es tu tumba, es el vientre donde Dios gesta tu propósito más grande. Padre Celestial, gracias por la historia de José que nos enseña que tu propósito es inquebrantable. Ayúdanos a perdonar, a confiar en tu plan perfecto y a recordar que incluso en el valle más oscuro, tú estás con nosotros, transformando el mal en bien. Amén. La historia de José es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjanos un comentario abajo. ¿Qué lección de la vida de José te impactó más hoy? Tu testimonio puede ser la gota de inspiración que otra persona necesita. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque el viaje de José apenas comienza. Fue vendido como esclavo, pero su integridad lo elevó. Sin embargo, cuando enfrentas una prueba de lealtad que puede costarte todo, ¿qué eliges? En nuestro próximo video, exploraremos la historia bíblica de José cuando es preso injustamente. Descubrirás cómo la fidelidad en la oscuridad te prepara para la luz del palacio. No te lo puedes perder.